Tenemos un lindo día, vamos a empezar este tiempo de alabanza, un tiempo de adoración a nuestro Dios. Quisiera que estén buscando en sus Biblias en Salmos 146, Salmos 146, versículo 1. Salmos 146, versículo 1. Dice así el salmista: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Lo vuelvo a leer. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y también quisiera que busquemos en Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Acá el apóstol Pablo dice a los colosenses: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta mañana? Oramos al Señor y nos preparamos para alabar a nuestro Dios. Oramos. Amado Padre, venimos ante tu presencia en esta mañana, Señor. Agradecidos porque estamos bien. Gracias, Padre, por cuidarnos y protegernos. Pero así como el salmista, queremos, Señor, en esta mañana alabarte, Señor. Adorarte, Señor, por lo que hiciste, Señor, en aquella cruz. Pero también, Señor, lo que vas haciendo todos los días en nuestras vidas, Señor. Gracias porque estamos bien. Agradecidos, Padre, por la salud. Y también, Señor, te pedimos por aquellos hermanos que están en sus casas, en sus hogares, que tú los fortalezcas y que en esta mañana, Señor, podamos adorarte en el Espíritu, Señor, y cantarte, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por este tiempo. Dejamos, Señor, en tus manos nuestras vidas. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Vamos a empezar cantando la canción que dice: por ti es mi clamor, y sin ningún temor en ti puedo confiar, bendito Jesús. Puesto de pie, cantemos esta canción. Por ti es mi clamor, y sin ningún temor en ti puedo confiar, bendito Jesús. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor.
a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. ¿Pueden tomar asiento? Bendito amor de mi Señor. Un día Cristo nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros tenemos vida eterna, y no hay ningún temor que nos invada, porque nuestra vida es eterna. Y estamos confiados en Él, ¿eh? Estamos confiados porque sabemos que estamos de paso en este mundo y Dios nos dejó con un propósito, poder alcanzar almas. Que como nosotros un día estábamos perdidos, así también hay muchas personas perdidas y necesitan del amor de Cristo, necesitan del Señor. Y vamos a seguir en esta mañana honrando y adorando a nuestro Salvador, quien llegó a nuestras vidas. La canción que dice: ¿quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? Creemos en el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, Jesús, quien hizo los cielos y la tierra. No estamos adorando a cualquier Dios, no estamos adorando a una imagen, una estatua que no habla, que no responde, que no escucha, sino a un Dios vivo, un Dios real, el creador del universo. Hermanos, estamos adorando al creador del universo. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y cuando adoramos a ese Dios que está acá, en medio nuestro, se te hace la piel de gallina. ¿Por qué? Porque sentimos su presencia, sentimos a Dios en nuestros corazones, y ese Dios es el que merece toda la adoración, y ese Dios lo tenemos acá en el corazón. Hermanos, cantemos esta canción: Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, somos la creación de Dios, pero también somos hijos de Él, comprados con un precio muy alto, con su sangre. Así que adoremos a nuestro Salvador con la canción Dios poderoso. Puesto de pie. Las estrellas creó y su luz limitó. El Señor y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Cesó las lluvias y truenos surgir. Sus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos.
Todas las cosas vienen de ti y por ti. Y cuando pensaba en estas canciones, de saber que Dios es un Dios creador, un Dios sustentador, y también podemos decir que estamos en las manos más seguras de un Dios poderoso, un Dios creador, y si somos hijos de Él, ¿a quién le vamos a tener miedo? A nadie. Estamos seguros en sus manos y eso llena nuestros corazones. Y no hay quien nos separe del amor de Cristo. Y en esta mañana podemos adorar al Señor y cantarle estas canciones, ¿no? Y cantarlo del corazón y sabiendo lo que estamos diciendo al Señor. Y la próxima canción dice: el Dios que adoramos, el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Sí, es impresionante. Si vos te ponés a pensar un poco y decís, un Dios que al que le obedece los vientos y que con una sola palabra levanta muertos. A ese Dios adoramos, hermanos. Cuando cantamos, tenemos que cantar con entendimiento y sabiendo a quién estamos cantando. Y las palabras que le decimos. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar, para transformar vidas. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte, el pecado, derrotó la muerte. Hay victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, le decía el apóstol Pablo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si la llave de la muerte la tiene Jesús. Hay victoria en Jesús, hay resurrección en Jesús, hay sanidad en Jesús. Hermanos, tenemos a Cristo, al creador del universo, y eso no tiene precio. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos, ese Rey que un día reinará por toda la eternidad y estaremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Hermanos, en esta mañana adoremos a ese Rey que está acá y sintamos su presencia y con todo nuestro corazón cantémosle a Él. Como el salmista, Señor, dice: te alabaré todos los días, mi alma te alabará. Cantemos y adoremos a Dios de todo corazón. Puesto de pie. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar.
adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. La gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Para terminar, vamos a cantar esta canción, así puesto de pie. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. Cantemos esta canción. El Cordero
aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimirme y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. La muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Oramos. Amado Padre, venimos ante tu presencia, Señor. Gracias porque en esa cruz le diste sentido a nuestras vidas, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias, Señor. No lo merecíamos, no lo merecíamos. Pero, Señor, tu amor es inmenso. Ese amor que llegó a nuestras vidas, Señor, que realmente, Señor, en esa cruz de maldición tomaste nuestro lugar, llevando, Señor, nuestro pecado, clavándola, Señor, en esa cruz. Qué amor de sacrificio, Señor, que el mundo no la da, que el mundo no conoce, porque ese amor
solamente proviene de ti, el amor sacrificial. Gracias, Señor, porque un día pudimos ser parte de ese amor. Y juntos, Señor, como un pueblo, Señor, te adoramos, te alabamos. Pero, Señor, en esta mañana también queremos que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos enseñes y nos guíes y nos exhortes, Señor, para caminar por donde debemos caminar, Señor, y cómo nos debemos conducir, Señor, en este mundo que está perdido, en la oscuridad, en las tinieblas. Pero, Señor, somos nosotros la luz, la sal, porque tú eres la luz para los hombres que están en la oscuridad. Gracias, Señor, porque viniste a este mundo a buscar lo que se había perdido, Señor. Gracias, Señor, porque nos encontraste y somos privilegiados, Señor, de estar en este lugar, juntos. Porque, Señor, nos encontraste, Señor, en un desierto, vagando, sin rumbo, sin dirección, perdidos. ¿Qué sería de nuestra vida, Señor? ¿Qué sería de nuestra vida si tú no hubieras llegado a nuestras vidas? Gracias, Señor, porque le diste sentido y le diste una esperanza y una eternidad y una vida eterna, Señor, que gozamos, que disfrutamos, porque somos hijos tuyos. Y en esta mañana, Señor, con humildad y sencillez queremos escuchar tu voz a través de tu siervo. Que tu Santo Espíritu, Señor, lo guíe, que juntos podamos conocerte más. Y dejamos en tus manos este tiempo. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Esta mañana vamos a continuar el estudio que venimos desarrollando en el libro de Colosenses, así que les invito a abrir la Biblia en este maravilloso libro que nos expresa acerca del carácter de nuestro Dios, pero también de la posición que tiene Jesucristo para la iglesia. Y algo que se deriva de los versículos que vamos a leer a continuación es que Jesucristo está en el primer lugar. Ahora, eso tiene muchas implicancias para nosotros hoy, para nuestra realidad. ¿Cómo una palabra dicha hace 2000 años puede tener relevancia para nosotros? Porque la palabra es viva y eficaz. Y es como espada aguda de dos filos que penetra hasta nuestro corazón. Por eso es relevante para nosotros hoy. Porque nos habla de quiénes somos, pero también nos habla de lo que sucederá en nuestras vidas, más allá de esta vida transitoria, de este peregrinar que tenemos en el mundo. También para entender este pasaje tenemos que pensar que Jesucristo ocupa un lugar de autoridad suprema. El primer lugar, la primacía. Ayer fuimos testigos como argentinos de que la selección ocupó el primer lugar, la selección de fútbol. Y en ese lugar, lo cual es un ejemplo para lo que vamos a ver hoy, ese lugar y ese momento es un lugar de gloria para aquellos que se han preparado, para aquellos que han trabajado, para aquellos que han sacrificado un tiempo familiar, inclusive el nacimiento de sus hijos, en algunos casos, y lo han dejado todo por representar a una nación en una competencia internacional, y ocuparon el primer lugar.
y ese lugar no lo comparten con nadie. Qué interesante. El primer lugar, nuestro país, en el día de ayer no lo compartió con nadie porque tenía el primer lugar. Ahora eso que sucede después de 28 años de no suceder, trae alegría y gloria no solamente al equipo, sino a quienes representan. Ahora, el primer lugar es de lo que estamos hablando acá, el primer lugar. Eso, por supuesto, es un ejemplo para pensar lo siguiente. Y vamos a leer algo de lo que estuvieron viendo el miércoles, también para darle un contexto a esto que vamos ahora a entrelazar con el texto bíblico que desarrollaron este miércoles de oración. Dice así el versículo 15. Leamos con atención porque luego vamos a reflexionar sobre estos versículos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primer lugar significa, Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, esta es una revelación. Dios abre nuestra mente a una realidad que no era conocida. No era conocida para nosotros. Por lo tanto, es importante que entendamos que son realidades que son difíciles de entender rápidamente, que han de ser asimiladas y meditadas para poder ser comprendidas y ser vividas como tal. Por lo tanto, esta palabra que vamos a compartir hoy simplemente es un esbozo de lo que anhelo en mi corazón que sea el deseo de profundizar en esta semana, en la semana que viene, en estas semanas que vamos a estar estudiando este libro de Colosenses. Porque está en la profundidad que no se acaba en 30 minutos de exposición. Así que
Vamos a empezar con una gran pregunta. Y la pregunta tiene que ver con la identidad. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús? Hoy a la mañana estaba escuchando a Pablo desde casa en la Cena del Señor, cómo leía un pasaje del Evangelio en el cual decía Jesús a sus discípulos, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús para nosotros? Determina quiénes somos nosotros para Dios. ¿Entiende usted eso? ¿Quién es Jesús para mí? Determina quién soy yo para Dios. Pensemos bien. Porque aquellos que asesinaron a Jesús, aquellos que llevaron a Jesús a la condenación como un delincuente, no pensaban en Jesús como lo pensaban sus apóstoles, sus seguidores. ¿Quién es Jesús? Determina quién soy yo delante de Dios. El ponerle nombre a una persona, el atribuirle una relación conmigo, hace que yo tenga una responsabilidad con él. ¿Qué diferencia a Noemí de todas las mujeres del mundo? Noemí es mi esposa, ¿eh? Para aquellos que no la conocen. ¿Qué diferencia a Noemí de todas las mujeres del mundo? Que yo hice un pacto con ella, delante del Estado argentino y delante de Dios. Y me comprometí a un montón de cosas con ella. Y no hay otra mujer como mi esposa con la que hice pacto. Yo tengo muchas responsabilidades con ella y al llamarla esposa, al llamarla mi señora, mi esposa, yo me comprometo porque yo le doy a ella un lugar en mi vida el cual no había sido ocupado por nadie más hasta que ella llegó. ¿Entienden? Mi relación con ella me transforma a mí, ¿entienden? Yo ya no soy un hombre solo. Ahora hay una persona al lado que no solamente me complementa, sino que me da identidad. Soy su esposo. Y nosotros formamos una familia. Cuando yo voy a la escuela de Emilia y salen todos los niños y niñas de la escuela y sale mi hija, ¿qué diferencia hay entre mi hija y todos los niños, cientos de niños que salen de la escuela? Que ella es mi hija y su identidad transforma mi vida porque me da identidad a mí, me llama padre. Yo soy padre porque ella es mi hija y la relación mutua hace que mi identidad sea transformada. ¿Cómo transforma Jesús tu identidad? Si no entendemos eso, lo cual es esencial, eso es la puerta al conocimiento de los misterios de Dios que vamos a ver en esta mañana, solamente superficialmente, como les dije. Mi relación con Cristo transforma mi identidad y mi posición con respecto a Dios. ¿Quién soy yo? Está determinado delante de Dios por quién es Cristo para mí. Si Cristo, como dijo el apóstol Pedro en aquella hora, es el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, entonces mi vida será transformada completamente. ¿Por qué? Porque a la luz de ese conocimiento
y a la luz de ese compromiso que yo asumo, como cuando lo asumo con una esposa, cuando lo asumo con un hijo, mi vida va a comenzar a ser transformada por el poder de esa relación. Y lo que tiene la relación, a diferencia de la religión, es que ya ahí no solamente hay una cuestión de culto, no solamente hay una cuestión de rutina religiosa, hay una cuestión vital, hay una cuestión esencial que le da significado a nuestro ser, que le da propósito y visión, que le da certeza y le da esperanza a nuestra vida. Eso es tan importante en el tiempo que vivimos, donde no hay esperanza, donde no hay certezas, donde solo hay confusión y angustia que se basan en los problemas y en las tragedias del presente. Jesucristo es preeminente. Él está entronado junto al Padre y no comparte con ninguna criatura su gloria. Él es, como seguramente vieron el miércoles, Él es el origen de todo lo que existe. Y todo lo que existe subsiste porque es Él el sostenedor de todas las cosas. Ahora, acá hay un versículo con el que vamos a comenzar que dice, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Versículo 19, capítulo 1 de Colosenses. Tremendo este versículo, tan cortito, pero tan profundo. Y dice que en Él habitase toda plenitud. ¿Saben? Había, como empezamos la pregunta del principio, ¿quién es Jesús para usted? En ese tiempo en el cual escribía Pablo, había ciertas corrientes filosóficas y de pensamiento que atribuían a Jesús un lugar inferior a Dios. Jesús era un profeta, como dicen también los musulmanes, Jesús fue un profeta, Mahoma es el profeta. ¿Qué lugar ocupa Jesús dentro de tu mente y dentro de tu corazón? Y esta corriente de pensamiento que el gnosticismo ponía y ubicaba a Jesús en un término medio entre Dios y los hombres. No era Dios, era una especie de Dios. ¿Cuál es la respuesta apostólica? ¿Cuál es la respuesta de Dios por medio del apóstol? En Él habita toda plenitud. Agradó al Padre. Jesucristo es Dios y la plenitud de Dios habita en Él. ¿Sabe cuál es la palabra acá? Habitar. Es esa palabra que tiene que ver con que una persona vive en una casa permanentemente. No es un usurpador, alguien que no pertenece a la casa y se mete por violencia. No es un inquilino que está transitoriamente. Permanentemente habita la casa. Esta palabra que Dios siempre habitó en él era una respuesta a los que cuestionaban la persona y la deidad de Jesús, de que Jesús era Dios. Ahora, si Jesús es Dios, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Porque el apóstol Pablo está diciendo, en él habita permanentemente Dios. Y cuando nosotros comprendemos esta realidad transforma nuestra identidad. Porque no solamente creemos que Él es Dios,
sino que además nos acercamos para tener una relación con Él. Y esa relación vital es la que nos va a dar una nueva identidad, la cual nos va a posicionar de una manera diferente, no solamente ante Dios, sino también ante el mundo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es una respuesta. Jesucristo no es un profeta, Jesucristo no es un maestro, Jesucristo no es un semidios. En Él habita toda la plenitud, permanentemente y desde siempre, desde eternidad a eternidad. Y dice el versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, nos dice que va a reconciliar. Y esta mañana, Rubén, en Romanos capítulo 5, nos hablaba de reconciliar, que el hombre se debe reconciliar con Dios. Esto quiere decir, esto expresa que hay que restaurar una relación que fue rota. Y ese proceso de restauración es un deseo de Dios. Pero la capacidad de restaurar viene de Él. Y la necesidad de ser restaurados es de nosotros. Nosotros tenemos que ser restaurados a una relación nueva con Dios. ¿Pero por qué? Porque ocurrió algo que nos separó de Dios. Y eso es el pecado. El pecado nos alejó de Dios. Nuestras propias decisiones erradas nos han alejado y nos han empujado individualmente y socialmente a darle la espalda a Dios. Y nuestro pueblo le está dando la espalda a Dios. Y no solamente nuestro pueblo argentino, el mundo le está dando la espalda a Dios. Y le está dando la espalda a su Cristo. Debemos ser reconciliados con Dios. Y un día, dice la palabra que reconciliará todas las cosas. Y les invito a abrir, a girar la Biblia, las páginas de la Biblia, a Judas capítulo 6, versículo 6. Es un libro pequeño, antes de Apocalipsis, es una carta. Dice Judas, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y vemos que las cosas que existen
han sido atravesadas por el pecado. El pecado y la rebelión contra Dios ha transformado la realidad espiritual y material del universo. Tanto sean potestades espirituales como realidades materiales, la creación misma, todo ha sido transformado por el pecado. Algunas de estas cosas serán transformadas por Dios. ¿Serán todas las cosas transformadas por Dios? ¿Qué dice Judas 6? Las realidades espirituales de aquellos ángeles que han pecado contra Dios estarán reservadas para eterna condenación. No habrá una restauración con aquellos que negaron a Dios estando cara a cara con Él. Sí habrá una restauración de los elementos, tierra nueva y cielos nuevos. Sí habrá una restauración de nuestras vidas delante de Dios. Por lo tanto, vemos que hay dos tipos de reconciliación. La reconciliación dual de lo material, todo lo que existe y fue creado por Dios, y la reconciliación de la humanidad, nosotros. Ahora volvemos a Colosenses y vamos a ver algo muy interesante en este próximo versículo. Colosenses 1:21 nos habla de nosotros. Así que lo material será reconciliado con Dios, todo lo que Dios creó por medio de Jesucristo. Y dice versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Así que, como dice el versículo 20, mediante la sangre de su cruz, Él hizo nuestra paz. Nosotros éramos enemigos de Dios, nosotros éramos extraños, nosotros estábamos lejos, nosotros estábamos en pecado. Y en plena guerra y rebeldía contra Dios vivíamos una vida que tenía sus propias consecuencias, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero, cuando estemos frente a Dios. Y saben, Dios en Cristo Jesús hizo nuestra paz, nos reconcilió con Él y nos llevó a Él para una relación permanente de familiaridad. Él nos llamó hijos, nos adoptó después de que creímos en Cristo como Salvador. Esta es la identidad de las que hablaba. En la cruz de Cristo, Él hizo nuestra paz. Nosotros hemos confiado en Cristo como Salvador, por lo tanto, Cristo se ha transformado en aquel Salvador que mora en nuestra vida y guía nuestros pasos. Pero al aceptar al Hijo, hemos sido transformados en hijos. Y eso es lo que nos trae la nueva identidad. Y dice, haciendo obras malas, os ha reconciliado. Versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Era necesario un cuerpo. Era necesario que Cristo viniese en cuerpo. Y no es coincidencia que este pasaje esté aquí. Porque una de las ideas que circulaba en ese tiempo es que Jesucristo no compartió la carne en este mundo con un cuerpo, sino que Cristo era espíritu, era un espíritu de Dios que vino sobre un hombre, un tal Jesús. Acá echa por tierra todo, porque Dios le dio a su Hijo un cuerpo. Y este misterio tan profundo, que es muy difícil de entender,
Esto no es leche espiritual, esto es realmente algo muy profundo de entender. Dios se hizo hombre. ¿Cuánto darías por tus hijos? ¿Lo darías todo por tus hijos? ¿Por verlos felices? ¿Viajarías a otros lados del mundo si tu hijo está enfermo y necesita una solución? ¿Te irías a cualquier parte del mundo para encontrar esa solución para tu hijo si tu hijo está enfermo? ¿Viajarías? ¿Invertirías todo lo que tenés por la salud de tu hijo? Bueno, quiero decirte que Jesucristo dejó la gloria eterna para venir a este mundo como un hombre y morir en una cruz para encontrar la salud tuya, para encontrar la salvación tuya. Así de amado sos por el Padre, así de valorado sos por Dios, así de importante sos delante de Dios. Jesucristo dejó la gloria eterna para morir en una cruz con el único propósito de habitar en tu corazón. Dejó esa gloriosa morada para estar aquí. Y ahora vamos a ver eso. Y esa permanencia en mi corazón transforma todo lo que soy, desde adentro hacia afuera. La religión lo que hace es intentar transformar desde afuera a las personas. Dios lo que hace es transformar desde adentro hacia afuera todo lo que somos. Por eso hay algo muy importante de entender, primeramente, es quién es Jesús. ¿Y qué relevancia tiene Él para mi vida hoy? Versículo 22 estábamos leyendo. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora, el poder que se desenvuelve desde la cruz hace 2000 años a todas las naciones, durante todo este tiempo, es un poder que es suficiente para salvar a toda la humanidad. No hay límite porque Él es el Hijo de Dios y la puerta abierta de salvación es a todas las personas del mundo. Ahora, es suficiente, pero no es eficiente. Y ahora, ¿cómo me dirá usted? ¿Pero cómo no es eficiente? Tiene que ser eficiente, si no, no puede salvar a nadie. La eficiencia de la cruz es determinada por mi decisión de aceptar a Jesús como Salvador. Jesucristo hace la oferta y le da la posibilidad a toda la humanidad de ser salva. Todos pueden ser salvos en Cristo Jesús, pero no todos se salvan. ¿Por qué no todos se salvan? Porque no encuentran en Jesús a su Salvador. Porque Jesús es alguien más. Ahora, estamos leyendo del apóstol Pablo, esta es doctrina de la iglesia, que Jesús no es alguien más, que Jesús es Dios y en Él habita toda plenitud. Y eso agradó al Padre, que el Padre le dio un cuerpo y en ese cuerpo se hizo hombre y se manifestó Dios mismo a los hombres. ¿Qué más necesitamos ver? ¿Qué otra prueba, qué otra evidencia necesitamos para entregar nuestro corazón a Jesús? Si entregamos nuestro corazón a Jesús, si nos rendimos y detenemos la rebeldía en nuestro corazón contra Dios y la enemistad,
y dejamos de darle la espalda a Dios para abrazar a Jesucristo y dejarle ser nuestro Señor y Salvador, nuestra vida será transformada y pasaremos simplemente de ser personas a las cuales se le abre las puertas de salvación a ser personas que entran por esas puertas a la salvación de Dios. Dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es el deseo del apóstol Pablo, de que entremos por esas puertas de salvación delante de Dios y podamos encontrarnos con nuestro Padre por medio de Jesucristo, que la iglesia pueda entrar en alabanza y adoración. Con este nuevo significado, este nuevo sentido, somos hijos de Dios. Y que la obra de la cruz transforma nuestra vida permanentemente a cada paso. Versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo, fui hecho ministro. Ahora, es muy importante que entendamos este sí. Si en verdad permanecéis fundados. ¿Qué pasa con las personas que no permanecen fieles al Señor? ¿Son de Cristo? ¿No son de Cristo? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo viajé un tiempo, cuando no estaba casado, ¿sí? Ahora que estoy casado tengo otra responsabilidad, como les estaba diciendo, y estoy con mi familia. Pero cuando estaba soltero, tuve la posibilidad de viajar muy lejos del país. Vivía en Canadá en ese tiempo, en Estados Unidos, viajaba mucho, estudiaba mucho, trabajaba mucho. Y recuerdo que las cartas de mi papá, porque en ese tiempo no había WhatsApp, no había, bueno, ya estoy delatando mi edad, no había teléfono celular. Eso para los chicos sería algo impensable, ¿no? Es como casi la época de las cavernas. Ahí están algunos adolescentes, si están viendo. Nos mandábamos cartas, nos escribíamos cartas con mi papá. Recuerdo que estudiaba en un lugar de Canadá que se llama Sault Ste. Marie. Ahí estudiaba inglés a la mañana y a la tarde, y a la noche en casa. Nevaba todos los días, nevaba a la mañana, nevaba a la tarde, nevaba a la noche, todo era nieve, durante todo el tiempo que estuve allá. Y me decían, y sos feliz porque te volvés, porque acá va a seguir nevando por meses. O sea, nieva, nieva y nieva, son 6 meses al año de invierno. ¿Usted se bancaría 6 meses al año de invierno? No, no. Dice, a nosotros lo que nos gusta de Argentina es que tiene bien demarcadas las estaciones del año y disfrutan, dice, sin tanto frío. Me acuerdo que llegaban las cartas de mi papá allá y me escribía papá, y para él yo seguía siendo su hijo, a pesar de que yo no estaba con él. La relación permanecía. ¿Seguía yo la crianza que mi padre me había dado? ¿Dependía de eso que yo deje de ser hijo a pesar de estar lejos? Dos cosas. Primero, uno cría a sus hijos para que a sus hijos le vaya bien, ¿verdad? Cuando sus hijos son mayores de edad y uno los ve cometer cosas que nunca pensó que sus hijos harían, le duele en el corazón como padre. Es la situación de algunas madres que ven a sus hijos en la cárcel, de la cual
nunca pensaron que sus hijos iban a llegar a ese lugar. Nunca los criaron para que vayan a la cárcel. Pero siguen siendo, ¿qué? Sus hijos. Ahora, nadie desearía que su hijo sea alguien que quebrante la ley y sea castigado y condenado a prisión. ¿Quién de nosotros cría un hijo para eso? Nadie. Seamos sinceros. Ahora, ese muchacho o esa chica que está en la cárcel, pagando la consecuencia de sus actos, ¿deja de ser hijo o hija de aquel o aquella que lo procrearon? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la relación de filiación está dada por, primeramente, el nombre. Sos hijo. Entonces, eso es tan importante de entender. Y más allá del lugar, y más allá de la conducta, mi situación no cambia. Ahora, lo que sí cambia es el gozo de mi Padre. El gozo de mi Padre viene de mi obediencia a su palabra. Qué alegría es ver a nuestros hijos creciendo y siendo honrados en los lugares que están. Alcanzando sus metas, sus objetivos, terminando la primaria, terminando la secundaria, teniendo expectativas de formar familia, de alcanzar profesiones o trabajos o oficios, de ser considerados buenos vecinos, buenas personas, nos llena de alegría. Y me imagino a ustedes, llena de alegría a los padres de ustedes el ser así. Esta es la manera, la perseverancia de la que habla acá. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Cuán importante es la perseverancia en nuestra vida en la fe. Hemos estado lejos de Dios, nos hemos apartado. Dios nunca deja de ser fiel, nunca deja de ser nuestro Padre, aunque nosotros hayamos derrochado ese tiempo y esas fuerzas en otras cosas que no son su obra. Pero es muy importante que entendamos que nuestra fidelidad a su palabra trae gozo a nuestro Padre que ha transformado nuestra vida por medio de Jesús. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, que traemos gozo a nuestro Padre Celestial cuando andamos de acuerdo y conforme a lo que plantea la palabra de Dios. Y dice, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El apóstol Pablo se enfrentaba a muchas situaciones difíciles, contradictorias, conflictivas, y las enfrentaba ¿cómo? ¿Con qué actitud? Con gozo. Ahora, es difícil enfrentar las contradicciones y las dificultades con gozo. Implica una manera de pensar distinta a la que normalmente tenemos. Una manera de pensar no egoísta, sino decir, en este mundo estoy para cumplir un propósito y ese propósito va a traer conflictos, porque voy a meterme en un territorio que es un territorio enemigo, donde viven y actúan los enemigos de Dios, donde los poderes y potestades que están condenados a eterna perdición van a tratar de frenar la obra. Y por lo tanto, voy a sufrir no solamente rechazo, sino inclusive violencia en contra mía.
difamaciones en contra de mi nombre, maltrato. El apóstol Pablo dice, me gozo en todo esto porque es muestra de que estoy en el camino correcto, de que si hay oposición en mi familia a que siga y persevere en la fe, es porque estoy en el camino correcto. Porque el mundo no va a querer que yo venga el domingo a la mañana a escuchar la palabra de Dios. El mundo no va a querer que yo transforme mi actitud y mi manera de pensar. Al mundo le va a desagradar que ya no compartas con ellos conversaciones malvadas, perversas, pensamientos realmente sucios, que te apartes de ellos. Ellos te van a apartar a vos también. Y ese rechazo que empezamos a sufrir desde que Jesucristo entró a nuestra vida es el rechazo de las tinieblas, porque en vos entró el príncipe de salvación, el Rey de paz. Y cuando entra el Rey de paz a nuestra vida, todo lo demás que trataba de suplir ese vacío y esa angustia que teníamos, empieza a quedar en segundo lugar. Y ya no importa tanto si me entretengo, si me emborracho, si me drogo, si busco sexo fuera del matrimonio. Ya no me importa tanto todo eso. Acá hay algo más importante que está surgiendo dentro de mí y me está transformando y transformando mi mirada y mi visión de todo lo que existe. Y todo lo demás que me entretenía, todo lo demás que me distraía, empieza a quedar atrás, entre las sombras, donde yo estaba, entre las sombras, golpeándome con la cabeza contra la pared, porque no sabía dónde iba, no tenía rumbo mi vida, no tenía una dirección. Jesucristo transforma nuestra vida. Jesucristo la hace nueva. Y dice el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Esto era un misterio, esto era algo que estaba oculto. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento no muestra a la iglesia. Esto es una revelación de parte de Dios ante la necesidad de abrir la salvación a las naciones. Dios había prometido a Abraham, como hombre de fe, al comienzo de la humanidad, que en él y en sus semillas serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso era una anticipación, pero allí no estaba la iglesia explicada. El apóstol Pablo es elegido para hablarle a los gentiles, a todos aquellos que no eran pueblo judío, de que esa palabra se había cumplido en Cristo Jesús, quien había sido elegido por Dios para alcanzar la paz entre el hombre pecador y Dios santo. ¿Por qué? Porque sobre Cristo y sobre su cruz se derramó la ira de Dios que merecíamos nosotros. Y en Él encontramos la paz y la reconciliación con un Dios santo. Y dice versículo 28 y 29, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
cuán importante es perseverar. Y esto implica una comunión. El estar compartiendo tiempo con tus hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en la comunidad de la iglesia, de poder disfrutar de la unidad del Espíritu en el lazo y el vínculo del amor que es formado por Dios en nosotros. Compartir tiempo con hermanos en Cristo, leyendo la palabra, está preparándonos a todos juntos para entrar en la presencia de Dios perfectos, completos. Y es la necesidad que tenemos de compartir la palabra. En la iglesia, en estos últimos años, se han formado ministerios que ayudan a asistir a los creyentes nuevos. Discipulado de mujeres, discipulado de varones, madres que oran, los discipulados de niños. Toda la comunidad está siendo discipulada. No podemos estar solos. No es el llanero solitario contra el mundo. Estamos viviendo en comunidad y es importante estar unidos. Es importante ir buscando esa plenitud. Presentarse perfecto es estar pleno. No quiere decir que no vamos a pecar. Perfecto no es, quiere decir impecabilidad. No quiere decir que no va a haber errores. No quiere decir que no va a haber consecuencias de esos errores. Quiere decir que Cristo está abundando en nosotros más y más. Y tiene que ver necesariamente con la comunión. En soledad y apartados de la iglesia, es muy difícil experimentar el crecimiento que se logra a través del servicio de amor entre los santos. ¿Qué quieres decir con todo eso? Quiere decir que Dios, cuando recibiste a Cristo, ha derramado gracia sobre tu vida. Y es necesario poner esa gracia en obra para crecer y madurar. Por eso es importante ser amonestado. Ayer vimos varias amonestaciones en la cancha. ¿Sí? Partido friccionado, difícil, trabado. Cuando veía cómo se golpeaban y se daban con todo, decía, ay, cómo me alegro de no estar jugando al fútbol hace años. Amonestado, tarjeta amarilla. No salió roja ayer, ¿no? No salió roja, pero tarjeta amonestado. Es amonestación, es decir, estás al límite, estás en riesgo. Es importante escuchar la voz del alto. Tené cuidado. No siempre nos agrada. ¿A los jugadores les gusta ser amonestados? No, ¿no? Muchos se enojan y muchos discuten con la amonestación. Ahora el apóstol Pablo dice que tenemos que ser amonestados. Tenemos que recibir la instrucción, la amonestación. ¿Por qué? Porque debemos corregir muchas conductas que no pertenecen a nosotros, sino que pertenecían al viejo hombre, a nuestra vieja manera de vivir. Ahora, si por naturaleza nosotros éramos rebeldes, cuando venimos a Cristo, empezamos a sujetarnos, porque le empezamos a llamar Señor. Y si Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Y esa es la palabra que está aquí. Que somos siervos y trabajamos para su gloria. Dice, versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Trabajamos como siervos en esta administración que Dios nos ha dado. Ahora, muy importante de comprender, y para terminar, es demasiado grande este final, como cada versículo que fue de este pasaje, todos son profundos. Dios nos ha dado una administración. Ahora,
No todas las administraciones llegan a un buen puerto. No todas las administraciones son exitosas. Dios nos ha dado una administración de la cual somos responsables delante de Dios como siervos. Primeramente, ¿cuál es mi administración? ¿Qué debo hacer en la administración? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Y con qué lo debo hacer? Primeramente, si sos de Cristo, como dije hace un momento atrás, Dios ha derramado gracia en tu vida. Y esa gracia que Dios ha derramado abre una nueva puerta que es el servicio a la iglesia de Cristo. Ese servicio es tu administración. Acá Pablo es servidor de la iglesia de Dios a los gentiles. Ese es su servicio. Me pregunto, ¿cuál es tu servicio a la iglesia de Dios? Cada uno de nosotros tenemos un servicio del cual daremos cuenta al Señor cuando estemos en su presencia. Él nos entrega el servicio, nosotros no somos dueños del servicio. Lo estamos administrando para su gloria, pero también, muy importante, con su potencia, con su poder. Es mediante su fuerza que nosotros alcanzamos los objetivos que Dios nos propone. Si no fuera por el poder de Dios, ¿podrían transformarse los corazones de las personas? ¿Podrían ser bendecidas con el amor de la comunidad de Dios? No. Es mediante el poder que Dios te va a conferir para alcanzar los objetivos que Él te propuso que la iglesia va a alcanzar a ser bendecida por tu vida. En este momento me tengo que preguntar, ¿quién es Jesús para mí? Si Jesús es el Hijo del Dios viviente y yo soy su siervo, mi relación con Dios ha cambiado totalmente. Ahora soy hijo de Dios, ahora soy siervo de Dios. Ahora tengo un propósito nuevo en mi vida y quiero agradarle a mi Padre porque Él me amó de tal manera que envió a Jesucristo dejando la gloria eterna para morir en una cruz y reconciliarme con Él. No hay nada más importante ya. Todo lo que me entretenía y me complacía, en lo cual yo perdía mi tiempo y desgastaba mis fuerzas, en lo cual arruinaba mi vida y arruinaba la vida de mi familia, queda en segundo plano, ya no está más. Queda en las tinieblas de donde vengo yo. Allí queda. Ahora me extiendo hacia una nueva vida en Cristo. Nueva y plena. Hacia la perfección que voy a encontrar con mis hermanos en la iglesia. Es necesaria esa comunión vital de servicio, de administración, de rendición de cuentas a Dios, de humillación porque me amonestan. Es necesario crecer juntos para el crecimiento, para la multiplicación de la iglesia. Porque Dios tiene un propósito hoy y es seguir manifestando el poder del Evangelio en este tiempo y en este lugar a través de nosotros. Dios te ha traído aquí con este propósito, para que la iglesia sea bendecida y para que tu vida pueda ser plena. Vamos a orar. Ponemos de pie para terminar en oración. Te agradecemos, bendito Dios y Padre, en esta hora, por haber disfrutado de un tiempo de lectura bíblica. Te agradecemos, bendito Dios, por la expresión de amor en Cristo Jesús al reconciliarnos, estando nosotros perdidos, lejos de ti, haber sido hechos cercanos por la cruz y la salvación que de ella tenemos.
Ahora, Señor, lo que queda es agradarte, perseverar en esta fe, crecer para alcanzar la plenitud y ser presentados delante de ti perfectos, sin que nos falte nada, con todos aquellos que comparten este lugar precioso y de tanto privilegio que es ser coherederos de tu gracia. Queremos darte la gloria en este momento, Señor, alabarte en nuestro corazón por tal privilegio y bendecir tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden sentarse. Bueno, los anuncios para esta semana. Tenemos el miércoles a las 20 horas oración por Zoom. Y el viernes me dijeron que las hermanas tienen una reunión femenina a las 5 de la tarde también por Zoom. Y el sábado está Colonia Urquiza a las 3. Estamos nosotros trabajando también en los hornos al mediodía con los chicos. Y a las 6 de la tarde, la reunión de los jóvenes presencial. Y el domingo tenemos la Cena del Señor a las 9:30, presencial, y a las 11 estudio bíblico. Esos son los anuncios, si tienen algún anuncio. Y bueno, terminamos orando, cerrando este tiempo. Oramos. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor, y desafiarnos, Señor, a seguir sirviéndote. Señor, gracias, Padre, porque estás en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque un día llegaste y transformaste nuestra vida. Señor, te adoramos y te damos gracias. Y queremos, Señor, que tú estés bendiciendo a cada hermano, hermana, Señor, en sus hogares, a los hermanos que están enfermos, salud, que tú los fortalezcas, estés dando sanidad, restaurando, Señor. Te pido que nos estés cuidando, guardando, Señor, en esta semana, y te agradecemos todo, Señor. Y dejamos en tus manos nuestras vidas. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Bueno, que tengan una linda semana.